instrucciones del Pleno, hay que evaluar cómo estamos respondiendo. Y una vez que nos pongamos de acuerdo cómo responder, es necesario que constantemente estemos auditando internamente, con cierto periodo de tiempo, cómo estamos respondiendo. No permitir que nos alejemos de ese acuerdo que se establezca de cómo dar respuesta. Si bien es cierto, no está ahora mismo un sistema de archivos implementado en todo lo que esto implica, hay esfuerzos y hay propósitos y hay presupuestos para que esto, cuando se genere la Ley General de Archivos, estemos avanzando en esta parte. Es importante, bueno, aquí hay algunas cuestiones, quedan 12 diapositivas, pero esto tiene que ver prácticamente con atacar esas deficiencias que tuvimos. Yo en todo caso cerraría comentando lo siguiente. Siempre que hay una evaluación, si tenemos un buen resultado, pues hay que ponerlo en las redes sociales. Si tenemos un mal resultado, pues parece que podemos hacer un estudio allí interno y curar nuestras penas allí en las oficinas del ITEI, pero para el caso particular no solamente era necesario eso, sino que teníamos que salir a las asociaciones civiles que tienen relación con este tema. Segundo, no vamos a dejar esto allí en el olvido. Hay instrucción de los comisionados, del secretario, nos han dicho a todos los directores de área que va a haber una comunicación la próxima semana con artículo 19, en donde le vamos a decir, tiene que haber retroalimentación en esto. Analizamos las preguntas y las respuestas. Nos equivocamos en las respuestas. Estas debieron de ser las respuestas. No quiero que me cambies la calificación que ya me diste, pero quiero tener una retroalimentación contigo porque también te demuestro que no he hecho en saco roto lo que tú me has dicho. Pero si yo te ofrezco esas respuestas a partir de las inconsistencias que yo tuve, y si tú aplicas el 1 en 0 en tu sábana, ¿cómo quedaría? Y dímelo a mí. No tienes que salir a nivel nacional a decir que en una retroalimentación con Jalisco repunte ya no tiene 61, sino que tiene tanto. Dímelo a mí porque algo tenemos que hacer con esto. O sea, tú me das los resultados, yo los proceso, encuentro mis debilidades, me aplico, te digo lo que debió de haber sido. Hombre, dime, si una vez que aplicas esta respuesta, ¿cómo queda? Cuando eso suceda, y si así se acepta en el artículo 19, seguramente la presidenta del Pleno del Instituto los estará convocando para decir, esta calificación lo hubiéramos tenido. Por mi parte, es todo, presidente. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, prácticamente, como ustedes se dan cuenta, hicimos este análisis por parte de todos los directores, el secretario, los comisionados, y bueno, sí quisimos con mucha humildad reconocer la situación real del instituto. Tampoco se trata de una cuestión donde queramos no estar de acuerdo con el resultado. Simple y sencillamente es un tema de hablar sobre la realidad. El instituto ha prácticamente realizado actividades que son completamente comprobables para muchos de ustedes. En algunas de ellas ustedes han sido testigos de este tipo de actividades. El presupuesto con el que cuenta el instituto, pues en realidad no es un presupuesto que pueda por sí mismo generar posibilidades para que se lleven a cabo de forma masiva relacionadas con la promoción. Y lo que hemos generado, al menos en estos 3 años, pues prácticamente es la suma de esfuerzos tanto con organizaciones de la sociedad civil como con sujetos obligados y también con otros sectores como el sector académico, el sector empresarial, porque estamos completamente convencidos de que la responsabilidad de garantizar
estos derechos, el de acceso a la información y el de protección de datos personales, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad compartida. Y en este sentido, a lo que nos hemos dedicado en gran medida es a gestionar apoyos, no nada más donativos económicos, porque en realidad no recibimos, en algunas ocasiones extraordinariamente recibimos algún apoyo económico, pero prácticamente va más en apoyos operativos y apoyos también en especie, que insisto, aquellos que se suman a un proyecto específico como por ejemplo Cinecortos, pues prácticamente es un proyecto a nivel nacional de donde también ya hemos recibido recurso federal para poder implementarlo. Ha sido el único proyecto a nivel nacional por parte de un órgano garante donde se nos ha otorgado o obtuvimos este recurso federal para un tema de promoción de la cultura, del acceso a la información. Y en realidad en eso han consistido muchas de las funciones o actividades de los últimos años, en sumar esfuerzos con diferentes instituciones, con diferentes sectores, con diferentes actores, precisamente para llevar a cabo esta difusión de estas responsabilidades. Evidentemente, existen cuestiones por mejorar. Estamos completamente abiertos a la retroalimentación, a cómo nos ve la sociedad, para nosotros también tomar medidas al interior. Sin lugar a dudas, lo que acabamos de ver nos refleja esta parte de cómo fue atendida las solicitudes de información, y es un punto en el que sin lugar a dudas ya comenzamos a tomar medidas, porque le voy a ceder el uso de la voz también a los comisionados. Por un lado, insisto, en estas comunicaciones se da a conocer de manera correcta o no correcta, pues prácticamente es el reflejo del trabajo de todos los que estamos atrás de esta institución. Y en segundo lugar, también, pues prácticamente lo que queremos es que se muestre lo que nosotros vivimos todo el tiempo y lo que nosotros estamos haciendo. Además, también, insisto, en aquellos puntos en los que son deseables y que son prácticamente áreas de oportunidad, como un punto que comentó Alfonso, este aspecto donde piden que no existe retroalimentación por parte del Congreso del Estado cuando se entrega el informe. Bueno, prácticamente la ley nos dice entrega el informe. Sin embargo, lo hemos comentado, bueno, podríamos nosotros de manera propositiva generar un oficio al Congreso: oye, hazme una revisión o retroaliméntame también del informe que te entregué, ¿no? O sea, generar buenas prácticas también derivada de esta evaluación y de todas las que pudieran pedir. Y por último, pues prácticamente señalar el compromiso que tiene el ICTEI y todos sus integrantes para, en primer lugar, hacer nuestras funciones y lo que la ley nos tiene encomendado, pero también para, insisto, de manera colaborativa y conjunta con todos ustedes y con toda la sociedad, pues prácticamente mejorar e impulsar estos temas en nuestro Estado. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Trataré de ser breve. Decía sabiamente Jesús Reyes Heroles que la forma es fondo, y después de escuchar la explicación de Alfonso, pues evidentemente hay un fallo mayúsculo en el tema de la forma en la que se respondieron las solicitudes de información, que acaba impactando en el fondo, que es la calificación que obtuvimos en el ejercicio que dio a conocer el artículo 19 la semana pasada. Un tema en el que ya hay acciones claras. Cuando tuvimos acceso al estudio, hablamos del asunto, hubo cambios
tema de quiénes tienen la obligación de contestar las solicitudes de información al interior del instituto, más un tema de auditoría permanente que tendremos que estar implementando, porque al final de cuentas las solicitudes de información, las respuestas a las solicitudes de información las generamos todas las áreas, incluidos las ponencias de los comisionados. Sin embargo, la mayoría de ustedes son académicos. También vale la pena hacer una precisión, sin ánimo de demostrar de ninguna manera el estudio del artículo 19, que tiene que ver con que salta a la vista, lo vimos en una de las primeras diapositivas, brincos tan grandes, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de un año a otro. Eso académicamente representa una inconsistencia que habría que revisar la metodología del asunto. Y nada más lo dejo como es imposible que de un año a otro un instituto suba o baje 17 lugares, y que no solamente sea uno, sino que sean más de 6 o 7 los institutos que vivieron esta sesión, y sería una cuestión que habría que revisar con la suficiente pertinencia. 2. Estamos afortunadamente sobreestudiados. Digo, ¿por qué? Artículo 19 hace su análisis anual, Fundar hace su análisis anual con metodologías diferentes, Sintra hace estudios propios, la métrica de la transparencia con el CIDE hace su propia metodología, y a partir de este año tendremos el censo y la encuesta que aplica ya el INEGI para suplir a lo que era la métrica por la transparencia. Estoy hablando de 5 metodologías distintas. Es imposible para una institución, cualquiera que ésta sea, estar atacando 5 metodologías de evaluación diferentes, sin que esto justifique nada. Qué bueno que se hagan 5, ¿no? Que se hagan 10. El tema es que a las que está obligada la institución, pues son a las que marca jurídicamente lo que tiene establecido en ley. Y todas las demás, pues tienen la particularidad de la organización que la realiza. Y eso siempre va a llevar a diferendos importantes. Destaco algunos. En el tema de la ley, yo defiendo nuestra ley y la defiendo, espero, junto con AMEDI, junto con Sintra, por ejemplo, que fueron partícipes de las últimas 2 leyes de transparencia del Estado. No está aquí Rubén, Nacho, Pepe, Juan La Rosa, recuerda mi expresidenta de AMEDI, y Graciela, que participaron desde el principio hasta el final en la elaboración de las últimas 2 leyes de transparencia. Yo estuve con ellos, junto con ellos. Entonces, claro que defiendo el resultado que eso ha llevado. ¿Es la ley perfecta? Puede que no. Sin embargo, es una ley participativa en la que se invitó a las organizaciones dedicadas en materia de transparencia en el estado de Jalisco. Y sí resalto el tema de que nuestras leyes de transparencia, desde la primera hasta la de hoy, pues son buenas leyes. Alfonso también lo decía de manera clara. El enojo es doble porque no hay ninguna ley que tenga un capítulo de sanciones tan severos como la tiene la ley de Jalisco. Ninguna en el país. Y que no hayamos podido expresar eso en las respuestas, pues evidentemente genera una doble molestia. Destaco un último punto. En materia de capacitación, alabo en boca propia es vituperio, pero lo hacemos también junto con ustedes. Ningún instituto de transparencia del país, incluido el INAI, tiene el programa de capacitación que hace el INTEI. Nadie tiene un programa de capacitación tan amplio, ordinario, para sujetos obligados como lo tiene el Instituto de Transparencia. Nadie tiene un programa de 3 diplomados junto con la Universidad de Guadalajara para capacitar particularmente a sujetos obligados como lo tiene el INTEI junto con la Universidad de Guadalajara. Nadie tiene un centro de estudios superiores de la información pública y protección de datos personales hablado por la Secretaría de Educación Pública. El INTEI, a partir de este año, espero hacia finales del año, podrá expedir títulos de licenciatura, de maestría, de doctorado o del programa que
implementemos. Y ese es un trabajo que ha costado años. Ustedes que trabajan en la academia saben que tener un reboe abierto de esta categoría no es un asunto que se consigue de un día a otro. Entonces lo digo con toda claridad. Muchos de ustedes han dado clases en los programas de la Universidad de Guadalajara, pero además todos son gratuitos, no le cuestan un 5 a quien lo toma. En el espíritu colaborativo que dice la presidencia que tenemos con el ITESO, con la UNIVA, con la Universidad de Guadalajara y con los amigos que en particular nos echan la mano para el tema de los diplomados que no cobran. Y repito, la molestia no pasa al doble, pasa al triple cuando eso no lo pudimos exponer en el tema de las respuestas. Defectos en el ITEI, muchos. Deficiencias, no pocas seguramente. Ustedes también las viven junto con nosotros. ¿Qué mejorar? Siempre lo habrá. Pero sí, evidentemente la molestia es la situación en la que se presentó esta condición por un error de forma que nos afecta de manera importante en el fondo. En casa de herrero, asadón de palo, dice el dicho, y es un asunto que tenemos que admitir. No solamente admitir, socializar con ustedes, como lo estamos haciendo en este momento, para poder en esta retroalimentación mejorar los procesos internos en esta parte. Yo terminaría con esta reflexión que se hace el día de hoy, esperando que hayamos podido expresarles primero nuestra molestia y segundo, tratar de demostrar lo que hacemos con toda la pasión día con día y esperando poder mejorarlo, porque evidentemente, al menos en este caso, no lo pudimos expresar de manera clara. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que por supuesto que estamos un poco preocupados, o mucho preocupados. Suscribo todo lo que han dicho Cintia y Vicente, y me gustaría sobre todo resaltar lo que implica que estamos aquí con la sociedad civil, ¿no? Creo que además de la responsabilidad, lo que más hay que resaltar es que en estos últimos 4 años la sociedad civil puede decir que el órgano garante es suyo y que entonces pues necesitamos su ayuda también con esto. Yo creo que en el sistema de auditoría nuestras respuestas bien vale la pena que el Consejo Consultivo pueda involucrarse y echarnos la mano con esa auditoría. Recuerdo todavía que en finales de 2011 y principios de 2012 yo todavía no era comisionado en el ITEI, pero ahí comenzó de nuevo un acercamiento de sociedad civil con el ITEI. Era claro que no había esa cercanía, pero cuando se procuró hacer la defensa, cuando aquel cambio a la ley de información que ocurrió en Oscurito, de nueva cuenta en los jardines de la entonces casa del ITEI, que estaba ya por Saavedra, ahí comenzó de nueva cuenta un acercamiento y es muy transparente. Bueno, me gustaba el lugar. Entonces, creo yo que ahí comienza y digamos, afortunadamente se continúa el trabajo, la sociedad civil no deja el tema además o la bandera, y llegamos a muchas veces a coincidir incluso en defensa pues del derecho de acceso a la información, que la presidenta lo dijo muy bien, es una responsabilidad defender estos dos derechos compartida. Y en Jalisco, como en muy pocas comunidades, podría decirte que ninguna otra, salvo a nivel federal, que sí hay una fuerte presencia social, pero en Jalisco, la defensa de estos dos derechos sí ha sido muy compartida, sobre todo con sociedad civil. Y eso pues hace que incluso los jueces obligados los va empujando, los va acostumbrando, a veces los molesta mucho. Eso hace también muchos años que yo fui Luján, las leyes en Jalisco aterran y enfurecen a los
servidores públicos. Bueno, que esto no se pueda luego convertir en un pretexto para que desde algunas posiciones políticas quieran decir, pues ya ven, tanto que se habla de la transparencia del ITEI, queman los resultados. No, por eso es importante compartirlo aquí entre nosotros, saber qué es lo que pasó, por qué están las cosas así, pero pues que la sociedad civil no abandone el tema y no diga, pues ahí salimos mal, ya no vale la pena luchar. No, yo creo que todo lo contrario, por estas circunstancias tan particulares en las que se ha venido desarrollando el tema, la regulación, la participación en las armonizaciones legales, pues sí les pediría que estén allí todo el tiempo muy críticos, muy acuciosos y con una relación estrecha con el instituto. Yo ya no voy a estar en un par de meses, pero sí que Vicente también, y con quien llegue, pues que estén muy cerca, que estén vigilando, monitoreando y apoyando el tema. Eso es lo que yo rescataría de todo esto. Y además a nuestros directores, en serio que sí, el trabajo de todos ustedes que ha sido muy, muy fuerte, me consta. En el ITEI no se trabaja como cualquier dependencia de 9 a 3. El horario es de 9 a 5, pero en realidad pueden ver gente hasta las 8 o 9 de la noche. Y eso es de reconocérseles. Pero también, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de responder, porque si no, no se ve reflejado todo ese trabajo. El sacrificio de no llegar con tu familia temprano, de a veces hasta enfermarse, hay quien se ha llegado a enfermar de tanto trabajo. Vamos, hombre, pues hay que reflejarlo ahí, tengamos cuidado en la respuesta que demos hacia la sociedad, porque pues, si no, si todo este esfuerzo, todo lo que hemos hecho, no se ve, parece otra cosa. Entonces, pues nada más invitarlos a redoblar el esfuerzo, a poner atención, es un tema nada más de enfocarnos un poco. Que sí hacen mucho esfuerzo. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario. Bueno, pues buenos días. Para quienes no me conozcan, soy Alberto Vallardo, actualmente, soy académico del ITESO, pero actualmente soy el presidente del Consejo Consultivo del ITEI. Y bueno, pues yo personalmente quiero agradecer pues, este ejercicio de rendición de cuentas, que tal cual es, y sí, también pues, yo creo que pues es una cuestión de la que pues, toca aprender definitivamente. Ya en el Consejo Consultivo veremos de qué manera podremos apoyar en esta cuestión. De hecho, tenemos pendiente justo hacer la evaluación del desempeño, pues esta será una cuestión que tendremos que retomar. Pero también, eso ya me dio, se los paso como pregunta. Yo, cuando estaba escuchando lo que ocurría y demás, y bueno, por mi propia experiencia como solicitante de información, mi impresión así me quedó como, pues, que tanto la respuesta que se dio es la que luego muchos sujetos obligados dan también aquí en el Estado. Sí, y digo, esa fue mi impresión, no sé si corresponde. Y si es así, bueno, pues entonces a lo mejor ahí tenemos entonces un elemento donde hay que trabajar, de ver qué es lo que propicia que se den estas respuestas que, pues sí, erróneas, no sé qué otro objetivo ponerle, pero bueno, donde a lo mejor quien respondió pensó que con eso era suficiente, pero no es porque no quisiera realmente dar la información. El asunto aquí es, si esto es un patrón que se estuviera repitiendo también con todos los sujetos obligados, entonces ahí sí tenemos un trabajo que hacer de diagnosticar entonces qué está pasando. O sea, quién está a cargo y de qué manera procesa esto. Entiendo que a veces pues, también puede ser el volumen de información y que dijeran, a ver, yo ya tengo aquí las respuestas frecuentes, ahí les van, eso quisiéramos, ¿no? Pero sí, eso me parece que sería uno de los asuntos que habría que revisar, para poder entonces, si esto se repite, pues atenderlo y ver de qué manera entonces evitar que este tipo de respuestas pues sigan siendo, digamos, lo cotidiano, suponiendo que fuera pues algo que tuviera mucha incidencia. Gracias.
Buenos días a todas y a todos, Rocío Morgan de AMEDI. Pues la verdad sí es preocupante lo que aquí nos han ustedes comentado. Obviamente lo que se calificó fue la calidad de las respuestas, pero yo sí lamento decirles que bueno, yo como académica, la materia que imparto, uno de los temas es el tema de transparencia, y mis alumnos, que son alrededor de 80 al año, tienen una de sus tareas principales del curso es introducir una solicitud de transparencia. La mayoría meten de 2 a 3 solicitudes, querría decir que mínimo están metiendo 160 solicitudes al año. Y lamento decirles que la calidad de las respuestas que ellos reciben son estas. Entonces no sé si la falla está en el marco legal o en la forma en la que se interpreta la ley, que los sujetos obligados consideran que esas son las respuestas correctas. Y bueno, ahora le tocó artículo 19 ser quien solicita las informaciones para este estudio, y si en el Instituto de Transparencia no pusieron o no ponen el cuidado para decir, esta es una pregunta, porque lo que entiendo es que artículo 19 y las organizaciones que estuvieron promoviendo esta metodología se identificaron plenamente, y si el instituto no pone el cuidado de responderle correctamente a una organización del tamaño de artículo 19, pues mis alumnos que pueden esperar, ¿no? Pero lo traduzco a los alumnos en términos de los ciudadanos. Los ciudadanos recibimos este tipo de respuestas, entonces en un momento dado a mí no me parece que los resultados sean sorpresivos, es decir, se calificó con base en las respuestas que se dan, y si los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de calificar la calidad de las respuestas, pues esa sería la calificación. Entonces, a nosotros como AMEDI, pues sí nos preocupa que en términos de esta promoción del derecho a la información, los ciudadanos, desde artículo 19 hasta cualquier alumno de universidad del cuarto semestre, haga una solicitud, reciba este tipo de respuestas, que yo creo que es la parte más preocupante. Es decir, dentro de los esquemas de presentación de información, pues tendríamos que ser mucho más precisos en las respuestas para que la gente sienta que hay una satisfacción al derecho que está reclamando, ¿no? O a la información que está pidiendo, porque generalmente la frustración de mis alumnos es esta, es que pues me mandaron a esta liga y pues que cuente yo, ¿no? Pero eso sucede pues no nada más con el ITEI, porque ha habido muchas solicitudes que meten al ITEI y a otros sujetos obligados, y siempre está la sensación de irse por la tangente, ¿no? De dificultarle al ciudadano efectivamente saber números redondos, concretos, tajantes. Y pues la respuesta es esta: me contestaron esta liga, ¿no? Y pues ahí aparece un Excel o lo que sea, pues tengo que poner a contar sin el conocimiento que una organización como artículo 19 podría tener, de decir dónde tengo que buscar o qué tengo que contar, ¿no? Entonces yo creo que sí, no sé si es un error en la parte del marco normativo, no sé si es un error en la interpretación, o es la posibilidad que el sujeto obligado tiene para zafarse un poquito, y de repente pues también queda la sensación de que el instituto ayuda, digamos, al sujeto obligado para contestar de manera marginal, ¿no? Está allá por la orillita, sí te la doy, pero no, o no te digo bien dónde está, o te doy más plazo para que en cuanto vaya a llegar la resolución o el recurso de revisión al ITEI, te digo, hey, me llegó un recurso de revisión, apúrale, entrégale para que se dé sobreseído el tema, y pues presentar también números pues muy buenos de, no, sí se responden muchas cosas, ¿no? Entonces esta es la parte que de repente queda la sensación desde la parte ciudadana, de decir, están siempre buscando la manera de darle la vueltita a la ley y caminar en el filito, ¿no? Del filito
consulta para no caer en un incumplimiento, para no caer en una llamada de atención del ITEI. Sí reconocemos, pues obviamente que hay avances, que hay un interés, pero no sé dónde está la parte que no nos ayuda a caminar en este tema, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Brevemente, varias de las reflexiones que iba haciendo conforme escuchaba la presentación ya quedaron comentadas por Alberto, por Rocío. Yo creo que ese es un ejercicio valiosísimo, ¿verdad? Incluso por la celeridad con la que se hizo. Vamos, apenas a finales de la semana pasada nos había llegado la liga, y apenas habíamos dado una primera sumadita al informe, todavía no lo habíamos ni siquiera procesado bien, cómo le hicieron, apenas estábamos sacando unas preguntas muy generales cuando muy rápidamente ya nos estaban ustedes convocando a interpretarlo. Entonces yo creo que hay un trabajo que hay que reconocer, que habla muy bien también de la manera de organizar el trabajo al interior del instituto, que como lo comentaba Cintia al principio, habla del espíritu con el que el instituto no le saca la vuelta a medir y por consiguiente generar indicadores para hacer mejor su trabajo, ¿no? En ese sentido, pues muchísimas gracias por el ejercicio, nos arroja una claridad que no teníamos, bueno, que ya empezamos a generar respecto a qué podemos hacer con la herramienta, con el instrumento y con los resultados que arrojó. No quiere decir que no nos puedan servir para muchas cosas, ¿verdad? Seguramente el Consejo Consultivo hará su propio uso de estos resultados. Y bueno, nada más un poquito en la lógica de lo que ya llegabas, Alfonso, como conclusión respecto a esa necesidad detectada de modificar la manera de responder, ¿verdad? Yo creo que sí, ya quedó bien identificado este asunto de que no es que la información no exista, sino que no se comunicó bien. El asunto entonces, parece que no es que se concentre únicamente en la unidad de transparencia, ¿no? Por supuesto que hay que lubricar más canales de comunicación al interior del instituto, pero por ejemplo en la media una palabra con la que hemos estado trabajando mucho de un tiempo para acá es el concepto de alfabetización, ¿verdad? Alfabetización en el sentido de que sentimos que nuestro trabajo tiene que ver con enseñarle al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a ejercer sus derechos, ¿no? El ITEI tiene sus maneras de hacerlo varias, sin embargo, por lo visto, a la hora de responder, a mí lo que me llamaba mucho la atención es que las respuestas fueron emitidas a sujetos que no son meros ciudadanos, son personas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, son personas que parece que saben de la materia y sin embargo con todo y que saben de la materia no supieron descifrarlos bien. Es cierto, hubo errores de comunicación, parte de la culpa es del propio ITEI quizá, pero también hubo poca pericia de parte de ciudadanos que parece que son conocedores. En ese sentido uno se hace la pregunta de, bueno, ¿qué hace con la información que recibe un ciudadano común y corriente? ¿No? Entonces, un poco en la lógica de la transparencia proactiva y un poco en la lógica del principio de la mínima formalidad también, pues uno, bueno, yo creo que el exhorto podría ser a buscar mecanismos de comunicación no nada más claros, no nada más que no sean tangenciales, como ya decía Rocío, sino que sean sobre todo alfabetizadores, ¿no? O sea, pedagógicos, por decirlo de alguna manera. Gracias. Manuel Viles de la Universidad de Guadalajara, del Consejo Consultivo del ITEI. Yo simplemente mencionar que me parece muy importante también reforzar el tema de los archivos a nivel estatal, porque es un problema me parece que es el primer paso, antes incluso de la transparencia. O sea, para poder dar acceso correcto a la información, necesitamos tener archivos ordenados, archivos sanos, criterios de archivo y demás. Que bueno, la verdad es que en el estado de Jalisco sí estamos muy retrasados en ese aspecto. Luego entonces, para todos los sujetos obligados se dificulta precisamente pues dejar ese acceso a la información máximo cuando sabemos que
En Jalisco tenemos, creo que, el periodo más corto para responder a una solicitud de información en el país, lo que dificulta aún más para el mundo, más aún no del país. Así es que, bueno, pues esto impone un reto aún mayúsculo, teniendo políticas inciertas en materia de archivo, tiempos escasos para dar respuesta a solicitudes a veces complejas, como puede ser estas que nos presentaron. Entonces, pues sí, es fácil caer en errores de este tipo, ¿no? Y digo, claro que todos haremos el mejor esfuerzo para evitarlo, pero bueno, tenemos que estar conscientes, y este ejercicio me parece que nos da cuenta de eso, de que puede suceder y nos puede suceder a cualquiera y en cualquier momento, ¿no? Entonces, bueno, las reglas son esas, eso no lo vamos a modificar, ni lo cuestionamos, pero sí me parece que volver al principio, ¿no? Abstraernos un poco y pensar en que quizás una de las causas primordiales de este problema es el tema de los archivos, y me parece que es un tema que tenemos que reforzar. El mismo ITE, los sujetos obligados, el Consejo Consultivo. Entonces, bueno, simplemente como un comentario. Bueno, buenos días a todos. Carlos Aguirre, coordinador estatal de CINTA. Yo quisiera plantear, redondeando todas las participaciones, una reflexión, una crítica y un reconocimiento. En primer lugar, quisiera reflexionar sobre la metodología. Si bien es cierto, puede ser perfectible y académicamente criticable, la metodología de artículo 19 es evaluar mediante solicitudes de información. Si se responde mal, la calificación será mal, y así es. En segundo lugar, la crítica que quisiera hacer: en la presentación se nos comentó que desde 2014 la recomendación era poner atención sobre la calidad de las solicitudes de información, y en 2016 la recomendación es exactamente la misma. Quisiera hacer la crítica en que el órgano garante debería ser el ejemplo a seguir de todos los sujetos obligados